Hola, hoy queríamos explorar juntos unas reflexiones sobre la inteligencia artificial, pero quizá desde un ángulo un poco distinto, más de pensar, de sentir. Sí, y ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Eso es, no tanto la tecnología en sí, que también, sino más bien cómo la sentimos. Esa mezcla un poco, bueno, curiosa de fascinación y a la vez como cierto agotamiento. ¿Notas eso? Totalmente. Es una sensación muy extendida, casi ambiental, diría yo. Y es interesante porque, como bien apuntas y como se refleja en las ideas que vamos a comentar, esta inquietud pues tiene ecos, resuena con cambios tecnológicos anteriores. Sí, totalmente. De hecho, hay una frase que yo creo que lo clava. Esa que seguro que hemos oído o dicho: tengo que ponerme las pilas con esto de la IA, pero es que no tengo tiempo. Uf, esa frase la hemos oído 1000 veces. Y claro, la pregunta salta sola. ¿De verdad es falta de tiempo? ¿O es que esa frase, bueno, esconde algo más? Ahí está la clave, yo creo. Vale, pues vamos a meternos ahí. Queremos intentar entender qué hay detrás de esa sensación, explorar un poco ese miedo a tener que aprender otra vez, ¿no? Y cómo la IA quizá actúa como un espejo. Exacto. La idea no es solo analizar la IA como una herramienta más, sino mirarnos un poco a nosotros. Cómo nos adaptamos, cómo percibimos el tiempo cuando todo parece ir más rápido. Y sobre todo, ¿qué nos pasa con el aprender cuando llegan estos cambios tan, bueno, tan bestias, ¿no? Que te sacuden un poco. Sí, Y lo fascinante, como decías, es ver cómo se repiten ciertos patrones. La respuesta humana ante estas innovaciones pues tiene puntos en común a lo largo de la historia. es verdad, porque esta sensación de vértigo, de ir un poco a remolque, no es solo de ahora, con la IA. Se mencionan paralelismos históricos que son, bueno, muy potentes. Ajá. Por ejemplo, la llegada de la electricidad a los talleres. Imagínate el cambio, ¿no? De repente apagar las velas, acostumbrarse a otro ruido, el motor en vez del telar, los turnos que igual se alargaban. El miedo, la inquietud, eso no desapareció de golpe. Simplemente, como se sugiere en el texto, cambió de forma y de sonido. Eso me gusta. Cambió de forma y de sonido. Pasó del rumor familiar del telar, digamos, a ese zumbido nuevo, constante del motor. Y luego, claro, Internet. La irrupción de Internet generó una ola de ansiedad muy parecida. Sí, sí. Esa sensación de correr detrás de los avances, de sentir que siempre llegas tarde, ¿sabes? Que el mundo va más rápido de lo que tú puedes asimilar. Es el mismo dolor de estómago. Me parece una imagen muy gráfica. Esa punzada de ansiedad que conecta a la gente que vivió esas otras revoluciones con lo que sentimos ahora con la IA. Ajá, Parece que la velocidad del cambio nos genera una respuesta emocional pues muy parecida, ¿no? A lo largo del tiempo. vale. Y esa es una idea central, yo creo. La persistencia de esa respuesta humana. El miedo no se va con la tecnología nueva. Se transforma, se adapta al contexto, claro, pero la raíz de la inquietud ante lo desconocido, ante lo que rompe con lo de antes, sigue ahí. Es una constante. Y bueno, para situarnos un poco más en el ahora, en el presente, es útil mirar algunos datos sobre la adopción de la IA más que nada. Vale. Por ejemplo, fíjate, cifras de Eurostat de hace nada, de 2024, indican que solo un 13,5% de las empresas de la UE, de más de 10 empleados, usaban alguna forma de IA. Anda, ¿solo un 13,5%? Pues sí que llama la atención, ¿eh? Con todo el ruido que hay. Exacto. Parece que la conversación, el bombo mediático, va muy por delante de la implementación real en muchas empresas, en el día a día. Aún estamos en fases iniciales en bastantes sectores. Ya veo. Mm. Y si miramos el impacto en el empleo, que es otra de las grandes preocupaciones, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, calcula que más o menos 1 de cada 4 empleos en el mundo tiene una exposición potencial a la IA generativa. Mm, la generativa es la que crea cosas, ¿no? Texto, imágenes. Esa misma, la que puede crear contenido nuevo. Y luego, otro análisis europeo, del CPR, habla de que entre un 23% y un 29% del empleo aquí en Europa está en ocupaciones, bueno, muy expuestas a la automatización en general, no solo IA. Ostras, esos porcentajes sí que dibujan un escenario de cambio. Importante. Dan una idea de la escala, ¿no?
de la transformación que puede venir. Sí, pero aquí viene un matiz que es fundamental y que se apoya en estudios históricos como los de McKinsey, que miran tendencias desde los 80. Ajá. Resulta que, históricamente, por cada puesto de trabajo que se ha automatizado, se han creado varios nuevos. Casi 6, dicen algunas estimaciones. 6 nuevos por cada uno automatizado. Vaya. Sí. Con lo cual, la conclusión potente es que los empleos tienden más bien a transformarse, no tanto a destruirse masivamente. Claro, se transforman. Eso es. El gran reto, el problema real, es cómo gestionar esa transición, que a menudo se siente como, como ir sin mapa, ¿sabes? El foco está en adaptar habilidades, en cambiar roles. Ok. Aquí es donde la cosa se pone, muy interesante, porque tenemos datos históricos que apuntan a transformación, a creación neta de empleo a largo plazo, pero esa ansiedad, ese dolor de estómago que decíamos, sigue ahí muy presente. ¿Cómo? ¿Cómo casamos eso? Parece que la percepción, el miedo, va por un lado, y las tendencias macro por otro. Esa dualidad es clave, yo creo. Totalmente. Conviven las dos cosas. Y volviendo a la frasecita, no tengo tiempo. Se plantea una idea muy aguda sobre ella. A ver. Que la IA, al poder automatizar tareas, ¿no? En teoría, podría darnos tiempo, liberarnos minutos. Pero, paradójicamente, al hacer eso, quizá nos quita la excusa perfecta, la coartada de la falta de tiempo. Claro. ¿Y entonces qué queda? Pues eso, repetir casi sin pensar, no tengo tiempo. Es una observación psicológica muy fina, sí señor. Lo que podría estar faltando entonces no es tanto el tiempo del reloj, los minutos, las horas, sino algo más, intangible, quizá. ¿Cómo qué? Pues la calma para volver a aprender, esa disposición mental, el tener espacio, energía, para enfrentarte a ser novato otra vez, para permitirte no saber. La calma para volver a aprender. Me gusta eso. La falta de tiempo podría ser, en muchos casos, un escudo, una forma de protegernos de esa incomodidad de volver a empezar. Y eso encaja muy bien con otra idea potente que se comenta, que la IA, más que quitarnos el trabajo directamente, lo que nos quita son certezas. Ahí le has dado. Nos obliga a preguntarnos ¿dónde está nuestro valor, no? ¿Cuánto depende de hacer cosas repetitivas que ahora hace una máquina? ¿Y cuánto de cómo pensamos, de cómo asimilamos lo nuevo, de nuestra creatividad? Exacto. Y esa pregunta duele. Como se reconoce en el texto, ahí duele. Porque no hay una actualización de software que te arregle eso. Claro. Es un desafío a nuestra identidad profesional. Incluso personal, diría yo. Toca fibras más hondas que simplemente aprender a usar una herramienta nueva. Describe muy bien esa sensación ambivalente. Por un lado estás fascinado, ¿no? Ves las posibilidades y dices, wow, pero a la vez sientes ese asombro y cansancio, ese entusiasmo y duda. Es como si cada día te llegara un email del futuro con el asunto urgente. Y claro, genera una presión ahí difusa pero constante, por estar al día, por no quedarte atrás. Pero fíjate qué interesante, porque se plantea que esa misma incomodidad puede ser un motor, que la IA, lejos de ser solo una amenaza, puede ser un catalizador. ¿Un catalizador para qué? Pues para empujarnos hacia habilidades más humanas, de orden superior. El juicio crítico, la creatividad, resolver problemas complejos, la inteligencia emocional. Y se lanza una reflexión provocadora. Quizá el verdadero ruido no está en las máquinas, sino en quienes las usan. ¡Ostras! Es decir, en cómo gestionamos nosotros la tecnología y la presión que nos metemos a nosotros mismos. Vale, o sea que el problema no es tanto la IA, sino nuestra reacción a ella. Podría ser una parte importante del problema, ¿sí? Pero, ojo, que no todo es vértigo y desafío. También se habla de aprendizaje mutuo, en doble sentido. Ajá. Sabemos que la IA aprende de nosotros, ¿no? De los datos que le damos. Pero, ¿y al revés? ¿Podemos nosotros aprender de ella? La idea es que sí. ¿Cómo? Pues que interactuar con ella puede enseñarnos a observar mejor, a elegir con criterio, a pensar con más claridad. Claro, te obliga. Te obliga a refinar tus propias habilidades para usarla bien. Tienes que hacerle las preguntas adecuadas, tienes que evaluar lo que te da, integrarlo. Exacto.
tienes que pensar mejor para que funcione. Sí, sí. Y esto lleva a una conclusión que me parece importante. Que nuestro valor como humanos no estaría tanto en repetir, sino en imaginar, en crear, en conectar ideas. Un buen recordatorio, ¿no? En medio de tanto debate sobre si nos van a quitar el trabajo. Desde luego. Y profundizando en esa línea, se sugiere algo muy interesante, que lo más complicado de esta revolución no es, quizá, entender la máquina por dentro, Ah, no. ¿Entonces qué es? sino algo más, introspectivo. Es reconocerse a sí mismo a través de ella. La IA como espejo, lo que decías antes. ¿Vale? Un espejo que nos devuelve una imagen de nuestras capacidades, sí, pero también de nuestros sesgos, de nuestro potencial. Nos da la oportunidad de redefinir y potenciar lo que nos hace únicos. Imaginar, tener criterio, empatía, adaptarnos. ¿Vale? Eso es potente. Pero claro, también se mete el dedo en la llaga, ¿no? Se advierte, y con razón, que no todos parten del mismo estadio. Fundamental ese punto. No vale solo con decir, venga, sed curiosos y adaptaos. Para que esto sea real y justo, hacen falta condiciones. Claro, proyectos de aprendizaje reales, acceso a formación buena y algo que me parece crucial, tiempo para hacerlo sin probar horas al descanso. Totalmente de acuerdo. Sin ese apoyo, sin esas redes de seguridad y oportunidades, pedirle a la gente que se adapte a un cambio así de gordo es como dice el texto, pedir un salto sin poner red. Claro, es que si no, Hay una responsabilidad colectiva ahí. Pero, fíjate, más allá de estas barreras externas, que son muy reales, se identifica un miedo más íntimo, más profundo, que a menudo se esconde detrás del no tengo tiempo. ajá, ¿y cuál sería ese miedo? El que está debajo de todo. Pues la reflexión apunta a que ese no tengo tiempo a menudo se parece sospechosamente a un no quiero volver a empezar. Ostras, Es la resistencia a dejar la comodidad de lo que ya sabes, a sentirte vulnerable otra vez, como un novato, a sentir que no controlas. Ese miedo tan pequeño y tan humano como se le llama, puede ser el freno más gordo, incluso más que la falta de tiempo real o de recursos. claro, te enfrenta a tus propias barreras internas, ¿no? Al cambio, al aprendizaje. Exacto. Y esto nos lleva ya a la metáfora central que la verdad es que es potente. La de la IA que no viene a juzgarnos, sino a reflejarnos, Sí, que actúa como un espejo que nos muestra cómo reaccionamos. Sobre todo dice cuando el miedo gana, cuando elegimos, pues eso, la prisa en vez de la pausa, la urgencia en vez de la intención, la comodidad en vez de la curiosidad. es un espejo que, puede ser incómodo de mirar, ¿eh? Ya te digo, Pero es una idea con mucha fuerza, sí, para ir cerrando. Sugiere que lo que la IA ve, digamos, cuando interactúa con nosotros o cuando analiza nuestros patrones, quizá no es tanto el futuro brillante de sus capacidades, sino, sino más bien la velocidad a la que dejamos de aprender, la velocidad a la que nos atrincheramos en lo conocido, en nuestras rutinas, por miedo a cambiarlas. eso sí que da que pensar, ¿eh? La velocidad a la que dejamos de aprender. Jo, Y la reflexión culmina con una idea final que es, muy provocadora. Dice algo así como que, si la inteligencia artificial pudiera tener miedo de algo, ujú, quizá lo que realmente le asustaría no sería nuestra inteligencia o nuestra creatividad, sino nuestro pavor a usarla, ostras, nuestro propio miedo a desplegar esas capacidades humanas que tenemos frente al desafío y la oportunidad que ella misma representa. Visto así, la tecnología como la IA actúa como un revelador de nuestras propias limitaciones autoimpuestas y de nuestra relación con el aprender a lo largo de la vida. ¿Vale? Pues, repasando un poco todo lo que hemos tocado, hemos hablado de esa ansiedad ante el cambio tecnológico, que no es nueva, ¿eh? Ya pasó con la electricidad, con Internet. Vimos la paradoja del tiempo. La IA podría darnos minutos, pero sentimos que nos faltan, cuando quizá lo que escasea es la calma, la disposición para reaprender. ujú. Hablamos de cómo desafía nuestras certezas sobre nuestro valor, empujándonos más allá de repetir tareas. También hemos subrayado la necesidad de apoyo, de oportunidades reales, para que la adaptación no sea un sálvese quien pueda. Fundamental. Y sobre todo hemos profundizado en ese miedo tan nuestro, ¿no? A volver a empezar que se disfraza de no tengo tiempo. Y finalmente esta imagen potente de la IA como espejo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la reflexión final? Pues mira, yo creo que nos quedamos con una reflexión que es casi una invitación personal.
El tiempo, ese bien que siempre decimos que nos falta, en realidad está ahí. De una forma u otra, está ahí. Sí. La pregunta clave que se desprende de todo esto, y que queda abierta para cada uno, es si estamos dispuestos a usar parte de ese tiempo de otra manera. ¿De qué manera? Pues si estamos dispuestos no solo a usar la IA para ser más eficientes, que está bien, sino a permitir que nos impulse a reaprender, a adaptarnos y quizá lo más valioso, a redescubrir y a usar nuestra capacidad humana de imaginar, de crear, de conectar, de evolucionar. La pregunta es, ¿estamos listos para usar el tiempo que sí tenemos, para mirar en ese espejo y actuar en consecuencia? Ahí queda eso.